El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a darle una vuelta a un nombre con mucha historia detrás, Abelardo. Queremos ver qué significa, de dónde viene, todo eso, ¿no? Y para ello nos basamos en la información que recopilan expertos, como la que nos facilitan nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, que es la web del Instituto de Historia Familiar. Exacto. La idea es desentrañar un poco el misterio que rodea a este nombre. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por el principio. Abelardo. ¿De dónde sale exactamente? A ver, la fuente principal que manejamos indica que es una adaptación Medieval. medieval, Sí, del nombre Abel. al que se le añadió un sufijo. Germánico. El famoso minhart, Ese mismo. que significa fuerte o duro. Le da esa contundencia, ¿sabes? Ya. Y que a veces se lía un poco con Abelardo o Everardo, ¿no? Lo he leído por ahí. Sí, puede pasar. Fonéticamente tienen un aire. Pero si tiramos del hilo hacia Abel, Claro. La raíz. la raíz. Abel tiene un origen mucho más antiguo. La mayoría de los filólogos, los estudiosos de las lenguas, Ujú. lo conectan con el asirio Abel o Abal. Asirio. Fíjate. ¿Y qué significa? Pues significa hijo. Aunque, ojo, hay otra corriente. Así. ¿Cuál? Que apunta a un significado diferente. Efímero o vapor. Vaya, qué curioso. Hijo y efímero, parece. Contradictorio, ¿no? Bueno, es un debate filológico interesante. La conexión con hijo parece la más sólida, pero esa idea de lo efímero, de lo fugaz, quizá conecta con la historia bíblica. ¿Sabes? Claro. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva. El pastor. Exacto, cuyos sacrificios, según la Biblia, agradaban más a Dios que los de su hermano Caín, el agricultor. Y bueno, ya sabemos cómo acaba eso. Trágicamente. Sí, y la interpretación tradicional, digamos, ve ahí un reflejo de la tensión cultural de la época, entre la vida nómada, la del pastor, vista como más pura, quizá, en esa tradición israelita, Y la sedentaria, la del agricultor. justo. Pero volviendo a Abelardo, el nombre como tal, su fama en la Edad Media se dispara por una figura clave. Pedro Abelardo, ¿verdad? El monje, el filósofo ¿Ese mismo? y su historia de amor con Eloísa. Una historia intensísima, trágica, que sin duda marcó la percepción del nombre. Lo cargó de romanticismo, pero también de conflicto. Entiendo. O sea que el nombre ya viene cargado no solo de etimología, sino también de historias potentes. Totalmente. Y, más allá de esto de la historia, ¿qué se dice del carácter? Porque a veces a los nombres se les asocian personalidades, ¿no? Para quien le interese este tipo de cosas, claro. Sí, la información recopilada por nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, por ejemplo, sí que apunta a ciertos rasgos asociados, para quien, como dices, le guste este tipo de información. A ver, ¿cómo sería un Abelardo, según esta visión? Pues mira, se habla de un carácter romántico, quizá por Pedro Abelardo, ¿no? Podría ser. Y valiente. Ahí puede influir el hard, el fuerte. También simpático, generoso, apasionado y muy seguro de sí mismo. Vehemente defendiendo sus ideas. Suena Intenso. con personalidad fuerte. Algún matiz menos positivo. Bueno, la misma fuente sugiere una posible tendencia a ser algo desconfiado en temas de amor Ah, mira. y a controlar un poco los sentimientos. También menciona un interés por los deportes desde niño. Pero vamos, estos son generalizaciones culturales, claro, no es una ciencia exacta. Claro. Son asociaciones culturales. Es fascinante, de todas formas, ver cómo un nombre acumula tantas capas, ¿no? Desde el origen hasta estas ideas sobre el carácter. Sí, es un pequeño universo cultural en sí mismo. Precisamente este tipo de detalles, toda esta riqueza, es lo que recogen nuestros amigos de heráldicafamiliar.com en sus láminas, que por cierto son preciosas. Dan ganas de tener la tuya, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de detalles, hay más datos prácticos. Fechas, variantes en otros idiomas, Sí, claro. La onomástica de Abelardo como tal es el 2 de enero. ¿vale? Pero si se celebra como Abel, que es la raíz, pues tienes más opciones. 9 de febrero, 5 de agosto o 28 de diciembre. Varias fechas. ¿Y variantes? Pues mira, en catalán y francés es Abelard, sin la O. En gallego se mantiene Abelardo, igual. Y en italiano cambia un poco más, Aberardo. Abelardo. Curioso. Y símbolos. A veces se asocian números, piedras, flores, para los que disfrutan con estas correspondencias. Pues sí,
Para quien le interesen estos datos simbólicos, la información recopilada asocia a Abelardo el número 1. El número 1. El viernes como día de la semana favorable, el jade como amuleto o piedra Jadi, qué bonito. y la lavanda como flor. Lavanda. Perfecto. Pues recordamos que toda esta información tan completa, el origen, el significado, las variantes, estos símbolos, es justo lo que ofrecen nuestros amigos de heráldicafamiliar.com en esas láminas personalizadas que comentábamos. Ujú. Son un detalle genial para conocer más a fondo un nombre como Abelardo, o para regalar. Y que también tienen láminas sobre el origen y la historia de los apellidos, que eso también es muy interesante. Cierto, cierto. Dejamos un enlace en la descripción por si alguien quiere echar un vistazo y conseguir la lámina del nombre Abelardo o buscarla de su apellido. Bueno, entonces, si tuviéramos que resumir este viaje por el nombre Abelardo, ¿qué nos llevamos? Pues yo diría que nos llevamos la idea de una confluencia, una mezcla. ¿Mezcla de qué? Pues de raíces muy antiguas, hebreas o asirias, con esa fuerza germánica del sufijo hart, y todo ello teñido por ecos medievales, de filosofía, de pasión. Es verdad. Es una fusión potente. La raíz Abel conectándonos con la Biblia, con significados como hijo o incluso efímero, y luego el hart dándole esa rotundidad. Exacto. Y las características y símbolos asociados, pues bueno, añaden capas de interpretación, aunque siempre subjetivas, claro. Lo fascinante es eso, cómo un nombre puede ser como un pequeño archivo cultural e histórico. Sí, totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto toda esa carga histórica, ese significado que le atribuimos a un nombre, puede realmente influir en la persona que lo lleva? ¿O en cómo la ven los demás? Uf, esa es la gran pregunta, ¿verdad? No tiene una respuesta fácil, es algo muy personal y cultural. Ya. Pero bueno, quizás sirva como invitación si alguna persona que nos está escuchando tiene historias familiares, anécdotas, más datos sobre el nombre Abelardo. ¿Que lo compartan? Exacto. Sería genial poder compartirlo y enriquecer todavía más esta visión colectiva del nombre. Cualquier aportación es bienvenida.